Bienvenidos a una serie de historias que exploran el misterio de la mente y el silencio del alma. Fragmentos de un sueño perdido nos sumerge en la vida de un protagonista atrapado entre la realidad y la extraña calma de sus sueños en blanco. En estos relatos, cruzaremos la línea tenue que separa lo conocido de lo inexplicable, donde las vivencias diarias se encuentran con destellos de déjà vu y se mezclan con preguntas sobre el destino, la suerte y el propósito. Cada relato es un fragmento de una vida marcada por silencios y visiones que se sienten más reales que la vida misma. Estas historias no prometen respuestas claras, pero invitan a quien las lee a cuestionar las barreras entre lo soñado y lo vivido, y a descubrir si el silencio guarda algo más que vacío. Prólogo. Desde su juventud, él vivió en un umbral extraño, un espacio donde el blanco cubría sus noches y el silencio era su único acompañante. Mientras otros se encontraban en los sueños ecos de vida, miedos o deseos ocultos, él se quedaba en la nada, entre fragmentos de un vacío desconcertante. No era que no soñara, sino que parecía carecer de ese acceso a otra realidad, como si algo en su mente lo mantuviera al margen de lo que los demás experimentaban. Pero en ciertas noches, cuando menos lo esperaba, algo más allá del blanco se abría paso. Eran destellos de otro mundo, de una realidad tan vívida que al despertar, sentía que había traspasado la frontera entre lo que era sueño y lo que era real. En esos instantes, los sueños no le ofrecían paz ni respuestas, sino una inquietud profunda, un déjà vu inexplicable que parecía conectar sus vivencias con una lógica oculta, como si las piezas de su vida fueran fragmentos de un rompecabezas que solo podía comprender en esos momentos de extrema claridad. Estos relatos recogen esas experiencias, esos instantes donde lo real y lo onírico se entrelazan, y el silencio revela más de lo que las palabras pueden explicar. Aquí comienza el viaje hacia el enigma que rodea sus sueños en blanco, un viaje por el débil hilo que conecta la suerte y el karma, la supervivencia y el propósito, y la extraña calma que, quizás, solo el vacío puede ofrecer. Capítulo 1. El sueño en blanco. Desde que tenía memoria, sus noches eran un vacío. Mientras otros hablaban de aventuras oníricas o pesadillas de las que despertaban entre sudores, él solo podía recordar una densa blancura. En su juventud, intentaba explicarlo a sus amigos, esperando que alguien más compartiera esa misma extraña experiencia, pero solo recibía miradas confundidas. Le decían que eso era soñar en blanco y negro, o que quizás simplemente no recordaba sus sueños. Pero para él, no era cuestión de recordar o de color, era como si cada noche se quedara en una sala de espera, rodeado de nada. Durante años, esto fue simplemente su vida nocturna. Hasta aquella noche. Esa vez, en lugar del usual manto blanco, despertó en un sitio que parecía tan real como su propia habitación, pero diferente. Había un sonido constante y distante, como un zumbido que lo rodeaba, y en el aire, una tensión palpable. Todo estaba iluminado por una luz pálida, casi antinatural, que hacía que todo pareciera un poco más agudo, un poco más extraño. Miró sus manos y vio cada línea, cada detalle, como si se tratara de algo tangible y no de un sueño. Caminó por un sendero angosto, bordeado de árboles altos que parecían cerrar el cielo sobre él. En algún punto, vio a lo lejos una figura que se desvanecía en la niebla. Quiso llamarla, pero las palabras no salieron, era como si el silencio le impusiera su presencia, como si ese momento no fuera suyo para cambiarlo. Entonces, la figura se desvaneció, y él quedó allí solo, rodeado del zumbido que crecía a medida que avanzaba. Despertó con la sensación de que ese sueño no se había terminado realmente. Fue el primer sueño que recordaba en mucho tiempo, pero lo que más lo perturbaba era el déjà vu que sentía. Apenas semanas después, mientras conducía solo por una carretera solitaria, vio el mismo sendero que había recorrido en su sueño. Se quedó paralizado, viendo el mismo paisaje que se extendía frente a él, los mismos árboles oscuros y la misma niebla envolviendo la carretera. Era como si el sueño hubiera atravesado la barrera de su mente y cobrado vida en el mundo real. No hubo ninguna revelación, ningún encuentro extraordinario, pero en ese instante sintió una incomodidad profunda, como si una pieza de su vida se hubiera colocado en un lugar equivocado, donde no podía verla ni comprenderla completamente. Esa primera experiencia de déjà vu lo dejó inquieto, preguntándose si sus sueños, o la falta de ellos, eran simplemente un vacío o si había algo oculto en esos espacios en blanco. Esa noche, volvió a soñar en blanco. Pero ahora, en ese silencio, parecía haber algo más. Algo que lo observaba, como un testigo silencioso que le mostraba fragmentos de un rompecabezas que aún no podía entender. Desde ese día,
Cada momento de vacío en su vida le recordaba que tal vez había algo más allá del blanco, algo esperando a ser descubierto en el silencio. Aquí termina este capítulo de Fragmentos de un sueño perdido. Espero que lo hayas disfrutado. Si quieres descubrir más sobre esta serie de relatos y seguir explorando el misterio de estos sueños, síguenos y suscríbete al canal para no perderte el próximo episodio.